Hola, en el vídeo de hoy te voy a decir cómo se hacen los hidrolatos y las aguas esotéricas. En YouTube puedes ver 1001 vídeos de cómo se hacen los hidrolatos y las aguas de distintas hierbas, pero como yo te lo voy a explicar hoy, es para uso esotérico, es decir, para usar en la magia. Vamos a empezar con el hidrolato. En este caso yo voy a hacer un hidrolato de rosas. De la misma manera que lo voy a hacer con las hojas de rosas, son hojas de rosas secas. Lo puedes hacer con salvia, romero, con lo que quieras. También vas a necesitar una olla con una tapa de cristal que tienes que poner del revés. Y dentro, pues un cuenco, pero que permita que la olla cierre. Vas a necesitar agua, hielo y papel de aluminio. Bueno, pues en primer lugar colocamos el cuenco y vertemos alrededor las hojas de las rosas. Puedes usar pétalos de rosas, puedes usar flores secas, salvia, romero, la hierba que quieras. De la misma manera se hace. Todo depende de la cantidad que vayas a hacer de hidrolato. En este caso, con esta cantidad de pétalos de rosas que le he puesto, con esta jarrita de agua sería más que suficiente. Queda más o menos así. Cuida que dentro del cuenco que pones dentro no caiga ni agua ni la hierba que vayas a hacer. Pones la tapa del revés y tienes que tapar todo el borde para que no salga el vapor del agua. Cuando el agua se comience a calentar, no salga por los bordes. Aprietas bien el papel de aluminio para sellar todo el borde. Incluso el agujerito este que tienen aquí, algunas tapas, también lo cierras. Así, que quede bien sellado. Si luego cuando comience a hervir ves que sale vapor por alguna parte, pues le sigues poniendo más papel de aluminio. Cuando lo tienes bien sellado, pues ya lo pones al fuego. Y lo vamos dejando así. Mientras que se está haciendo el hidrolato de rosas, vamos a ir haciendo agua de romero. En este caso yo uso una cafetera. Una cafetera que evidentemente no le doy ningún otro uso, nada más que para las hierbas. No la he usado para hacer café ni nada. Lleno la cafetera de agua. Y en el filtro lo lleno de romero. De esa misma manera, o sea, el agua de romero también se podría hacer en infusión. El hecho de que yo lo haga en una cafetera es porque sale mucho más consistente y me gusta más que en infusión. Este agua de romero, incluso una vez que te duchas, te lo pones por encima y te atrae suerte. Llenas el filtro de romero y ya tapas la cafetera. Y la pones al fuego como si hicieras café. Como puedes ver, ya le empieza a salir vaho al cristal. Bueno, pues ese vaho se va a ir convirtiendo en gotitas de agua que van a caer sobre el cuenco que tengo dentro. Para provocar que ese vapor de agua caiga dentro del cuenco que tenemos dentro,
le ponemos hielo. Aquí puedes ver como ya tengo yo el hidrolato de salvia que utilizo pues para limpiar el altar, incluso para consagrar velas, para limpiar las piedras con el hidrolato de salvia. Bueno, pues esto ya parece que está perfecto. Pues el agua de romero ya está. La vamos a verter en un recipiente. Y queda así. No sé si se ve, si se aprecia en cámara, pero tiene un tono verdoso, muy clarito. Y huele muchísimo a romero. Bueno, pues ahora hay que preparar este agua para uso esotérico. Vamos a dejarla aquí que se vaya enfriando mientras termina de hacerse el hidrolato de rosas. El hielo se va derritiendo, pues ese agua lo tenemos que ir quitando y agregándole incluso más hielo. Vamos sacando ese agua. Es un poco laborioso de hacer, pero vale la pena. Porque depende de la hierba que utilices, la puedes usar para el baño, la puedes usar para tus piedras, también lo puedes usar para limpiar el altar. Y como yo quiero ir diciéndote cada vez más cosas para agregarle a tus rituales y a tus hechizos para que cada vez tengan más poder, pues quiero que aprendas a hacer todas estas cosas. Ojo, que aprendas si no las sabes hacer. Como ya te digo, esto es muy popular. Simplemente que yo le voy a dar el toque esotérico para que lo usemos en la magia. Y le agregamos más hielo. Tiene que estar aproximadamente durante media hora. Y según se vaya derritiendo el hielo, porque si no se va a salir todo el agua, pues le vas quitando el agua ayudándote con una cuchara. Si ves que sale mucho vapor por los lados, le tienes que poner más papel de aluminio, porque lo que importa es que se quede ahí todo el vapor atrapado. Por aquí va a salir vapor, evidentemente, según se vaya derritiendo el hielo, pero lo que no queremos que salga es el vapor de dentro. Bueno, ya se ha derretido todo el hielo, le estoy quitando el exceso de agua, pero todavía no he apagado el fuego. Creo que el cuenco está prácticamente lleno ya. Apagamos el fuego. Mucho cuidado de no quemarte. Con mucho cuidado lo sacas de no quemarte, y esto es el hidrolato de rosas. De este hidrolato, cuando se enfría, le queda como una capita de aceite que con una jeringuilla o con una cucharilla lo puedes sacar, y de eso sería la esencia de rosas. Pero yo no lo voy a hacer así, yo uso el hidrolato entero. El agua que queda aquí, queda un poquito de agua, también lo puedes colar y usar como agua de rosas, pero esto es en lo que ha caído, el vapor que le ha caído al cuenco. El agua de rosas es como si lo hubiésemos hecho en la cafetera. Pues ahora te digo cómo le damos el toque esotérico para que lo puedas usar en la magia. Bueno, pues ya
está más templadito. Tenemos aquí el agua de romero y tenemos el hidrolato de rosas. El siguiente paso para uso esotérico es agregarle una pizquita de sal, tanto al uno como al otro. Y cuarzo blanco, si puede ser una pieza de cuarzo blanco, y si no así en granulitos como el que yo tengo, también. Una pizquita, tanto a uno como a otro. Es decir, del mismo sistema que usamos con los aceites. Ahora necesitamos 3 velas para cada uno, 3 velas para el agua de romero y 3 velas para el hidrolato de rosas. Y las colocamos formando un triángulo y el cuenco con el líquido en el centro. Formando un triángulo y el líquido en el centro. Nos mojamos el dedo índice de nuestra mano dominante y en el sentido de las agujas del reloj consagramos cada una de las velas. Evidentemente tienes que poner tu conciencia en lo que quieres que te aporte este hidrolato o este agua, que es para que te ayude pues para el objetivo que quieras conseguir. Si has hecho el hidrolato de rosas, es para rituales de amor o para hechizos de amor, para baños de amor. Y si es el de romero, pues estamos hablando que es para la protección, para la suerte. Y a la vez que vas consagrando cada una de las velas con el agua, pues vas poniendo tu intención. Una vez que ya le hemos echado un poquito, una pizquita de sal, bueno, todo depende de la cantidad que hayas hecho, pero le hayamos puesto una pizca de sal, los cuarzos y hayamos consagrado las velas, con cerilla de madera, las pierdes. Empezando siempre por el vértice que apunta al norte. Eso sí, tienes que colocar el triángulo con el vértice apuntando al norte. Y a poder ser las 3 velas con el mismo fuego, con la misma cerilla. Empezamos por el vértice que señala al norte y luego en el sentido de las agujas del reloj las otras 2 velas. Y tienes que dejar que las velas se consuman por completo. Las aguas y los hidrolatos, al igual que los aceites, los puedes hacer cuando quieras, cuando lo necesites. No es preciso una luna determinada, pero es muy importante que lleven una pizquita de sal, que lleven los cuarzos, que esté alumbrado. Hay que darle luz a estas aguas para que adquieran ese poder a la hora de hacer nuestros hechizos, rituales y usarlo para limpiar las piedras. Debes dejar que las velas se consuman por completo. Una vez que ya las velas hayan terminado, ya el contenido del recipiente lo pones en otro recipiente que cierre de manera hermética. De la misma manera que hemos hecho el agua de romero y el hidrolato de rosas, lo puedes hacer de cualquier tipo de hierba, incluso de fruta. Lo puedes hacer de manzana, de limón, de naranja, de ruda, de palo santo, de manzanilla, de laurel, de lo que necesites, sabiendo la propiedad que tiene cada hierba y el uso que le quieras dar. Bueno, pues yo espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, le dais un like, os suscribís, activáis la campanita para no perderos el próximo vídeo y nos vemos la semana que viene. Un beso.